Curso holístico de Sellor. Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas? Introducción a la filosofía de Sellor. Capítulo 4. Sut. Palabra maya que significa retroalimentación. Subtítulo: Julian y la piedra. Estaba atrapado en la ladera del desfiladero. Quedaba poco para el impacto. Aunque tenía la seguridad de que iba a salir de esa situación, no sabía exactamente cómo. Las manos sujetaban con fuerza unas hierbas que sobresalían y que me servían para no caer, mientras que con los pies me mantenía de puntillas en el poco espacio que sobresalía del terreno. Sentía la vibración del meteorito que cada vez estaba más cerca. Aunque pasaría a cientos de kilómetros, parecía tenerlo justo encima de mí. Con la vibración todo se estaba desmoronando. No era el primero, ya habían impactado otros en nuestro planeta y el terreno estaba mermado y frágil. Se escuchó el crujido al penetrar en la atmósfera. El cielo se tiñó un poco más de color rojo y el temblor cada vez era más fuerte. No sé cuánto tiempo podía aguantar en esa situación. Se produjo el impacto. El silbido que precedía a la onda expansiva ya podía percibirlo. Era cuestión de segundos. En ese momento solté una de mis manos y del bolsillo pude sacar una piedra. La apreté con fuerza en mi mano, como pidiendo auxilio, y apareció de la nada una esfera que me envolvió. El silencio era absoluto. Mientras podía ver a través de la esfera cómo todo se iba destruyendo. La onda expansiva barría el lugar y arrastraba con todo lo que encontraba en su camino. Estaba flotando a bastantes metros del suelo, ajeno, dentro de esa esfera, a lo que realmente estaba sucediendo en ese lugar. Ahí me mantuve varias horas, viendo cómo, poco a poco, se desvanecían los efectos del impacto. Observé una zona segura y la esfera me fue llevando con suavidad hacia ella. Parecía que podía entender lo que pensaba. Una vez puse los pies en el suelo, la esfera desapareció a gran velocidad hacia el cielo. Miré a mi alrededor. Todo estaba desolado. Solo se oía un ruido lejano, como el que deja una gran ola después de romper y volver al mar. Estuve un tiempo observando a mi alrededor sin saber muy bien qué hacer. Entonces me percaté de lo que seguía teniendo en mi mano. La abrí y allí se encontraba la piedra, la que me salvó la vida. Tenía forma de corazón, de color negra, y en ella estaba grabado mi nombre, Julian, el cual tallé un tiempo después de que llegase a mis manos. Aunque llevaba tiempo con ella, nunca imaginé que fuera tan especial. Desde que la encontré hace tiempo, no me separé de ella. Siempre ha estado conmigo, como mi compañera, a la que le contaba mis penas y mis alegrías. Se había convertido en mi confidente, aunque más que encontrarla parecía que me estaba esperando. Pude sentir cómo mi mente o mi intuición me hizo modificar el rumbo que llevaba y dirigirme por otro camino, hasta un pequeño estanque donde se encontraba, junto a una extraña nota que guardé en algún lugar de mi alforja. Seguía caminando y el paisaje no mejoraba. Estuve varios días andando sin saber muy bien hacia dónde me dirigía. No encontré a nadie,
solo los restos de aldeas, bosques y caminos que se habían borrado con el paso de la onda expansiva. Solía buscar refugio para pasar la noche en alguna pequeña cueva o protegido por espesas ramas. Encendía una pequeña hoguera y junto a ella me echaba a descansar. No solía dormir mucho, pero lo suficiente para seguir adelante al día siguiente. Esa noche dormí más de lo habitual. Al despertar abrí los ojos y me quedé mirando el cielo azul y unas pequeñas nubes que lo surcaban. Bonito día, ¿verdad? Di un salto al escuchar la voz. No esperaba a nadie. Allí sentada junto a la hoguera que seguía encendida se encontraba una mujer de pelo largo, de color grisáceo. Vestía con atuendos largos de forma de túnica y se presentó con el nombre de Kal Hibir. Hola, no esperaba a nadie. Llevo bastante tiempo sin cruzarme con alguien, contesté. Estuvimos conversando unas cuantas horas, entre presentaciones, relatando un poco de lo que habían sido nuestras vidas y cómo habíamos llegado hasta ese lugar. Fue cuando volví a sacar la piedra del bolsillo para mostrársela. Esta piedra me salvó la vida. Le conté lo que había vivido hacía días durante la caída del último meteorito. Ella sonrió. Sí, es una piedra energetizada, dijo. ¿Conoces esta piedra? Pregunté bastante sorprendido. Ella, con una sonrisa cada vez más pronunciada, aclaró. Claro, fui yo quien la dejó en aquel estanque. Sabía que en un momento dado iba a ayudar a alguien. La esfera que te envolvió es lo que llamamos testo. Nos sirve para protegernos, desplazarnos e incluso para extrapolar nuestro pensamiento e ir a otros lugares, digamos, lejanos en el universo. Con mucho entusiasmo por lo que estaba escuchando, le pedí que siguiera contando. Ella continuó. Tanto la piedra energetizada como el testo son herramientas que usamos en el grupo Seyor. Actualmente en este planeta somos varios hermanos y hermanas que hemos venido a colaborar en su proceso, aunque todos procedemos de un planeta llamado Tierra que hace unos cientos de años volvió a resituarse en el tiempo real del universo, con la llegada del rayo sincronizador. Decidimos venir aquí, al igual que estuvimos allí, como voluntarios, para aportar nuestra ayuda, aunque en aquellos momentos éramos menos conscientes de quiénes éramos realmente. A través de talleres, herramientas como la piedra y el testo, meditaciones, mantras y los lugares en que teníamos para desempeñar nuestras labores, como las casas Seyor y muy especialmente los monasterios, pudimos alcanzar algunas cotas más de vibración y ayudar a los autóctonos del planeta Tierra a conseguir dar el salto hacia la nueva humanidad que se dio con la llegada del rayo sincronizador. Detuvo su relato al observar mis manos, que estaban doloridas y con numerosos cortes, debido al esfuerzo que realicé en aquel desfiladero. Sacó un pequeño pañuelo y un bote con agua, con la que lo humedeció. Suavemente fue limpiándolas. Necesitas algo más que agua para curarlas, comenté. Ella contestó, no es cualquier agua, es agua seyoriana. Esta agua tiene propiedades curativas y regeneradoras. La utilizamos en sanación, así como para purificar el agua que consumimos o con la que regamos nuestros huertos, y también en los alimentos que ingerimos. Te noto cansado. Podríamos pedir a los hermanos de Pulsar Sanador de Seyor que te ayuden a recuperar fuerzas, solo si así lo quieres.
Sí, claro. Cualquier ayuda vendría bien en estos momentos, dije mientras lentamente me tumbaba. Cerré los ojos y sentí como una gota impactaba en mi frente. Ella susurraba palabras que no lograba escuchar, aunque sí pude entenderla cuando pronunció 3 veces la palabra pulsar sanador de Señor. Estaba realizando la ceremonia del pulsar sanador de Señor, como después me comentó. Sentí como si mi cuerpo era transportado a otro sitio, al menos eso me pareció. Junto a ella percibí que había 2 personas más que la acompañaban en esa ceremonia. Cuando abrí los ojos estaba anocheciendo. Había estado durmiendo casi todo el día. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Ahora mismo algo cansado. Creo que pasaré la noche aquí, nuevamente, y retomaré el camino mañana, contesté sin apenas moverme. Me giré hacia uno de los lados y dormí como hacía mucho tiempo no dormía. A la mañana siguiente me sentía con más vitalidad. Realmente notaba que mi cuerpo tenía más energía. Poco a poco te irás sintiendo mejor hasta recuperar todas tus fuerzas, decía mi nueva compañera de camino mientras terminaba de recoger sus pertenencias. Estaba sorprendido por lo que me había contado hasta ese momento y lo que había experimentado. Había oído historias de ese planeta, el por qué estaba en un paréntesis, el proceso que se llevó a cabo y el final feliz que tuvieron muchos de sus habitantes. Pero encontrar a alguien que hubiera vivido allí, eso no me lo podía imaginar, así que le pedí que me contara todo. Quería saber más. Ella se reía, pero accedió. Fue un largo camino el que realizamos juntos, por lo que la información que me facilitó fue bastante extensa, así como las experiencias que pude vivir. Cada cierto tiempo tenía que buscar la manera de rellenar de agua una pequeña botella que llevaba conmigo. Había que dosificar muy bien las cantidades, porque el agua escaseaba y el camino era largo, acompañado de altas temperaturas por el calentamiento que estaba sufriendo el planeta. Después de unos días caminando, comenté que me quedaba poca agua. Ella me miró, se detuvo, agarró una de las piedras energetizadas que llevaba consigo y me pidió que hiciera lo mismo. Con la piedra en la mano pronuncia conmigo, pulsar sanador de Señor, 3 veces. Ellos nos ayudarán. Varias horas después, encontramos una pequeña fuente natural de la que brotaba un poco de agua turbia, con mucho barro, así que coloqué las botellas debajo para que se fueran llenando mientras descansábamos. Cuando fui a beber de esa agua, ella me detuvo. Espera, dijo. Sacó nuevamente el pequeño bote y arrojó una gota en cada botella y otra en el agua que salía de dicha fuente. Ahora puedes beber. Recuerda que con el agua seyoriana podemos purificar el agua que vamos a tomar. Solo necesitamos poner una gota. Esto es un pequeño resumen, a modo de pincelada, de lo que me contó. Todo empezó como un pequeño grupo de hermanos y hermanas que recibíamos mensajes desde las estrellas. Esos mensajes se obtenían por canalización telepática externa a través de nuestro hermano Chacmul Puente, quien iba leyendo en su pantalla mental. Con el transcurso de los años fuimos recibiendo talleres, meditaciones y más herramientas para ayudarnos en nuestro deambular. Después de realizar un curso holístico como introducción a la filosofía de Señor, obteníamos un nombre simbólico
que nuestra réplica genuina nos facilitaba y que nos servía para trabajar parcelas específicas de nosotros mismos. Estábamos realmente dormidos. Nos costaba el desapego, la introspección, la autoobservación, la ayuda a los demás, la humildad, el amor hacia todos por igual y un largo etcétera. A pesar de todo, poco a poco fuimos creciendo. Se fueron implantando casas señor y monasterios, lugares donde sus compromisarios o integrantes trabajaban codo con codo. Esa primera tríada de monasterios, que fueron la Libélula, Tegoyo y los Máac de Mazatlán, dieron paso con el tiempo a que se replicaran por toda la geografía terrestre, dando lugar al nacimiento de los llamados pueblos señor e implantando las llamadas sociedades armónicas. Pero centrándonos en nuestras herramientas, disponíamos y disponemos en este planeta de la piedra energetizada, del mantra de protección, del testo y del agua seyoriana. Todas ellas iban aumentando en vibración, con las energetizaciones que nuestro amado maestro Ayum Om realizaba en las ceremonias de energetización que se producían mayormente en convivencias, donde la energía del pequeño Cristian se hacía presente y nos envolvía a todos. Con dicha energía pudimos vencer enfermedades, mantener el equilibrio en los peores momentos e ir despertando conciencia para poder ayudar a los demás en su tránsito a través del ejemplo, ya que primero tuvimos que vivir la experiencia personalmente y poder ayudar a otros a comprender sus situaciones vivenciales. Todas estas herramientas están bajo el paraguas del Pulsar Sanador de Señor, un grupo de hermanos mayores del cosmos, médicos pertenecientes a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, que nos auxilian en los momentos que lo necesitamos, cuando nombramos 3 veces el mantra Pulsar Sanador de Señor. También disponemos de la ayuda de los GTI, los guardianes de los templos interdimensionales que acuden cuando se les necesita. Sus nombres forman una letanía que utilizamos como mantra y con la que conseguimos la unificación. Con ella se fortalecen los vínculos con la dimensionalidad. Todo ello forma parte de ese manto de protección, lo que conocemos como Sut, que nos protege en ese camino de la interiorización. Es una breve descripción de todo lo que relató, hasta que volvimos a separar nuestros caminos. Fueron días en los que saciaba mi sed de conocimiento con sus palabras, aunque mi camino era otro. El último día, al despertar y recoger mis pocas pertenencias para emprender nuevamente el viaje, vi aquella nota que encontré junto a la piedra, una nota que esta vez se había quedado pegada a la pequeña manta que llevaba y que usaba para tumbarme. No me acordaba de ella. La cogí y con gran sorpresa pude leer lo siguiente. Mantra de protección de Noihauanak. Que el vino y el pan de esta tierra nos lleven a reconocer al Cristo cósmico en nuestro interior y con su protección poder alcanzar el camino de la libertad para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos. Señor, Señor, Señor.